Vamos a continuar hoy con Romanos 15 del 23 al 33 y ya estaríamos terminando el capítulo 15. Partiría solamente el 16, donde ya habla de los saludos personales y da muchas ideas, ¿cierto? De si alguien está esperando guagüita, da harto un nombre para que los tomen en cuenta. Más de alguno le va a gustar. Entonces vimos en el estudio anterior y hablamos acerca de que Pablo, ¿cierto? Se había propuesto ir a Roma, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio de Jerusalén y Roma. Recuerdan que tuvo harto impedimento Pablo para poder ir a donde nuestros hermanos. Dice, por esta causa me he visto impedido en el verso 22, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Eso lo dice Pablo. Había tenido mucho impedimento y también mencionamos, ¿cierto?, de que todo el impedimento que Pablo tenía no es porque el diablo, ¿cierto?, le puso tropiezo, el diablo ahí metió la cola, el diablo, no, sino que Pablo sabía que todo era a propósito de Dios. ¿Ya? Recuerden que la Escritura nos muestra a un Pablo tranquilo, a un Pablo confiado, a un Pablo seguro, no a un Pablo luchando y peleando contra el diablo, ¿cierto? Ni derribando muros, fortalezas, y ni teniendo luchas espirituales como lo hacen creer hoy en día cuando estamos en dificultades, en pruebas, en enfermedad, ¿cierto? Y muchas veces la gente o los pastores o líderes enseñan que hay que torcerle, ¿cierto?, la mano al diablo, que hay que ganarle la batalla al diablo. En la Biblia en ninguna parte dice que nosotros tenemos que luchar con el diablo, ¿cierto? En ninguna parte. Ni siquiera el ángel Miguel, ¿cierto?, se profirió a pelear contra Satanás cuando se disputaban el cuerpo de Moisés, como habla en el libro de Judas. Sino que le dijo que el Señor te reprenda, siendo el arcángel Miguel, ¿cierto?, el ángel guerrero de Dios. No lo hizo. Pablo, mucho menos. Pablo sabía y estaba confiado en la voluntad de Dios. Y ese es un punto muy claro que debemos tener nosotros, hermanos, y por eso se insta siempre a tener comunión con Dios y discernimiento. ¿Para qué? Para que cuando usted esté pasando por situaciones, sepa por qué lo está pasando. Si está pasando situaciones por desobediencia, ahí tiene que arreglársela, ¿cierto? Y no, hermano, ayúdeme a orar, ¿por qué me pasó esto? Pero ¿por qué le pasó, hermano? ¿Ya? Ahora, si a usted le llega la dificultad, como Job, que estaba tranquilito ahí, ¿cierto?, administrando sus cosas, y de repente le llega el chaparrón, ahí usted, ¿cierto?, tiene que pedir ayuda, orar al Señor, pedir fortaleza, que Él lo guíe, que Él lo fortalezca, que lo ayude, que le dé fuerza en la prueba. Siempre se los digo, hermano, Dios te va a probar no para ver si eres cristiano, sino para ver en qué nivel está tu espiritualidad, para ver en qué nivel estás tú de comunión con Dios, para ver si esa enfermedad o ese problema te bota o, cierto, te fortalece porque estás bien cimentado en la palabra de Dios y sabes que todas las cosas te ayudan para bien. Yo les mencionaba, cierto, al pastor Rafael que le sucedieron muchas cosas en su vida, hermano, que ese hombre lo considero un hombre fuerte porque para todo lo que ha pasado, yo creo que una persona débil en la fe ya estaría fuera, renegando contra Dios o hablando contra Dios, hermano. Entonces, tenemos muchos ejemplos de personas que están sufriendo el día de hoy por las cuales también debemos orar, ¿cierto? Nosotros para que Dios los fortalezca. Verso 23 y 24. Después que Pablo habló en el 22, ¿cierto?, que leímos recién, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá, digo, por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Él quería irse, fijan, quería ir a estar con los hermanos, a tener un momento con ellos, que después lo menciona también. Entonces acá surgen preguntas, hermano. ¿Qué quiso decir Pablo exactamente aquí en estos versículos? ¿Habrá querido decir acaso que ya no había más oportunidades para predicar el Evangelio en esta parte del Imperio Romano? ¿Habrá sido eso? ¿O se le había cerrado todas las puertas para él poder predicar? ¿O se habían convertido todos ya? Entonces no era necesario, como dice Pablo acá, no teniendo más campo en estas regiones.
¿Se habían convertido todos por la predicación de Pablo? No, ¿cierto? Tampoco. ¿Había quizá evangelizado a todos los de ese lugar? A lo mejor, ¿cierto? Sabemos que antes nosotros salíamos a predicar y la gente escuchaba, pero no sabíamos quién escuchaba. Pero la idea acá, ¿cierto?, es que el Evangelio tiene que predicarse. Pablo lo hacía, eh, pero no por ninguna de estas preguntas él dejó de anunciar el Evangelio. Entonces el Evangelio había sido proclamado por toda aquella región. Pablo y los demás apóstoles habían sido fieles en su testimonio, para que todos, tanto judíos como griegos o no judíos, oyeran, aunque todos no se convirtieron a Cristo. Eso es eh, no sé cómo decirlo, ¿cierto?, que tiene el Evangelio, que uno solamente tiene que predicarlo, hermano, tiene que hablarlo. No es su tarea convencer a nadie de ir a la iglesia cierto, aceptar a Cristo. Acepta a Cristo en tu corazón. Deja que Cristo entre en tu corazón. Son palabras que muchas veces nosotros repetimos, hermano, que están muy lejos de la realidad. Nuestra tarea solamente es evangelizar. La obra regeneradora es obra del Espíritu Santo. Eso es parte de Dios. Su tarea es predicar el Evangelio, ser ejemplo para el mundo. Esa es nuestra tarea, hermano. Y para hacer eso debemos tener, obviamente, comunión con Dios. Entonces Pablo en ese momento buscaba un territorio nuevo y tenía sus ojos puestos en la frontera del imperio. Era misionero, obviamente, y cumplía su ministerio de predicar el Evangelio a los no judíos, a los gentiles, ¿cierto?, en todas partes del imperio romano. Y aquellos, ¿cierto?, obvio, que todavía no habían escuchado las palabras de Pablo. Y aquí Roma era el destino final de Pablo, ese es donde él quería llegar. España era su meta. Y esto estaba constituido en el límite lejano oeste del Imperio Romano. Y había estado en un extremo de aquel lugar y quería llegar al otro. Y Roma era meramente una parada en su esfuerzo por alcanzar la meta. ¿Para qué? Para ver a los hermanos, para visitarlos. ¿Ya? Recuerden que Pablo era misionero, iba plantando iglesias, él no se quedaba como pastor local, sino que formaba iglesias, ponía pastores y después él se iba siguiendo su viaje misionero. Entonces Pablo logró ir a España. Si efectivamente lo hizo, no hay constancia de que fuera, pero tampoco hubo constancia de que hubiera ido a la región de Iliria. Entonces, si no se nos dijera acá, en el capítulo 15, que él fue a Iliria, nunca lo habríamos sabido. Y pensamos que fue a España, ¿ya? ¿Basándonos en qué? Y al resto del Imperio Romano. En las Escrituras, obviamente, ¿cierto? No en algún libro ni nada por el estilo, sino en las mismas Escrituras. Cuando el apóstol Pablo llegó al final de su vida, en la carta que le escribió al joven Timoteo, la segunda carta en el capítulo 4, versículos 6 y 8, le dijo: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Estas palabras las he leído, hermano, un montón de veces de que estaba preparando este estudio y me impactaron mucho. Ya estoy pronto, dice, a ser sacrificado. O sea, Pablo no dijo, ¿saben qué? Yo creo que el Señor viene por mí, yo pienso que voy a morir, me siento enfermo. No, estoy próximo a ser sacrificado. O sea, lo iban a matar. Él ya sabía su hora. El tiempo de mi partida, dice, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Acabó la carrera, Pablo. ¿Se fijan? Guardó la fe. Por lo demás, dice, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué esperaba Pablo? Bendiciones materiales, un mejor pasar, ya que había pasado por todo, por naufragio, por cárceles, por azotes. Pablo esperaba a lo mejor tener una muerte tranquila, ¿cierto? En su camita ahí tranquilito, que nadie lo moleste, así como Juan, que fue el único apóstol que murió en su vejez. Los demás fueron todos mártires de Cristo. Entonces Pablo tenía los ojos puestos, hermano, en lo de arriba. Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, dice, en aquel día. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, hermano. Que el día de mañana nuestro Señor nos haya haciendo así. Que nos pille, ¿cierto?, haciendo su voluntad, buscando su voluntad,
queriendo ser cada día mejores, queriendo tener cada día mayor comunión con Él, mayor comunión con Dios. En el fondo, hermano, eso es lo que Él quiere de nosotros. Recuerden que yo siempre les digo que somos nosotros los que complicamos las cosas. Nosotros, la persona, el ser humano es el que complica todo, porque Dios dice, quiero que tengas comunión conmigo por medio de la oración y quiero que estudies la Biblia. Eso quiero que hagas, porque eso te va a hacer crecer y te va a hacer grande. Es lo único. ¿Por qué? Porque teniendo comunión con Dios y leyendo la Escritura, hermano, teniendo sabiduría, inteligencia, lo demás tiene que venir solo, tiene que darse solo, que es el fruto del amor, ¿cierto? La humildad, la bondad, fe, mansedumbre, la templanza, todas esas cosas después vienen a nuestra vida porque estamos llenos de la palabra de Dios, llenos de su comunión. Entonces Pablo acabó la carrera y no creemos que Pablo pudiera haber hecho la declaración que hizo en su carta a Timoteo al final de su vida si no hubiera ido a España, ¿cierto? Porque él acabó para lo que Dios lo había destinado, para lo que Dios lo había llamado. Entonces España era parte de su itinerario previsto. Había acabado su carrera, había ido a todas partes donde Dios le había indicado que fuera, pero cierto, bajo la voluntad de Dios, como lo leímos al principio, me ha sido impedido ir a vosotros, pero en el fondo llegaba de todas formas, llegaba igual Pablo. Entonces estaba todo bajo la voluntad de Dios y él lo entendía, lo comprendía. Entonces alguno de nosotros, hermanos, podrá decir como él dijo, he acabado la carrera. ¿Podremos decir nosotros, he peleado la buena batalla de la fe? ¿Podremos morir tranquilos el día de mañana? ¿O más rato? No sé cuándo nos vamos a morir. ¿Podremos morir tranquilos? ¿Podemos estar tranquilos y ir a la presencia del Señor y decirle, aquí estoy, Señor? ¿Podremos hacer eso, hermano, como lo hizo Pablo, y esperar solamente en su voluntad? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermano, la salvación es eso, es la confianza de que Dios te llamó, te limpió y te salvó y te tiene aquí en este lugar. Esa es la salvación, hermano. Cuando usted trata de agregarle algo a su salvación, de ser buena persona, buen hijo, buen padre, buena madre, eso solamente es el resultado de lo que Dios ha hecho en tu vida. No estás haciendo nada mejor, nada de más, portándote bien o siendo buen hijo, padre, madre, esposo, lo que sea. No estás haciendo nada de más, sino que estás haciendo la voluntad de Dios, que es lo que nos manda a hacer Él. Entonces, en base a eso está nuestra confianza, hermano. Porque la palabra dice que estamos seguros en Cristo. Nada nos puede arrebatar de su mano. El mismo Jesús lo dijo. Después Pablo dice 25-26, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De camino cierto iba a Jerusalén. Entonces Pablo, hermano, quería ir al oriente hasta Jerusalén. Él explicó su ministerio de aquel tiempo dando así otro toque personal al conocimiento acerca de su vida. Tiempos pasados, ¿cierto? Él había perseguido a la iglesia, ¿recuerdan? Camino a Damasco, bla, bla, bla. Ustedes ya conocen todo lo que pasó ahí. Pero ahora como creyente y miembro del cuerpo de Cristo, dijo que ayudaría a estas iglesias. De alguna forma, ¿cierto? Pablo quería compensar a esta iglesia por sus acciones del pasado, de alguna forma, ¿ya? Había perseguido a los cristianos en tiempos pasados y ahora quería llevarles sus ofrendas. Insistió, ¿cierto?, en llevar él mismo la ofrenda a Jerusalén. Y Pablo lo llama, aquí mismo en la carta de Romanos le dice una comunión. Y esta palabra que usa acá es la palabra koinonía, que para nosotros es familiar, ¿cierto?, la koinonía. Y fue usada para designar todo lo que el creyente podía compartir, es decir, compartir de Cristo, que es lo que quería Pablo nuevamente al llevar la ofrenda a Jerusalén, hablar la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor y obviamente los bienes materiales. ¿Ya? Va todo dentro de lo que es la coinonía. Recuerden que la iglesia apostólica tenían todo en común, vendían sus cosas, sus sitios, sus terrenos, y los llevaban a los pies de los apóstoles para que fueran administrados de forma equitativa en cada uno de los que habitaban ahí.
Y eso obviamente era parte también de lo espiritual. La oración también se compartía, los rituales, los sacrificios. Recuerden que en ese tiempo que estaba Cristo, estaba todavía el antiguo pacto. ¿Ya? Una vez que muere Cristo, comienza el Nuevo Testamento, desde la muerte de Cristo, no del nacimiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles 24:17 dice, pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. ¿Se fijan aquí? Lo menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que Pablo fue a Jerusalén a hacer limosna y a presentar ofrendas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y 9, para que lo lea en su casa, segunda Corintios 8, capítulos 8 y 9. Ahí contó que esa ofrenda fue un gran peso en su corazón. Ahí donde habla, ¿cierto?, el que da con generosidad, y habla una serie de cosas, ¿cierto?, acerca de la ofrenda. ¿Para qué se destina esa ofrenda? ¿Cuál es el fin de todo aquello? Y cómo debe dar el que da. ¿Ya? El dar, que es lo que les mencionaba yo el domingo pasado, ni siquiera, ¿cierto?, pensando que estaba esto acá puesto también, y habla cada uno de como propuso en su corazón. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando diezmamos a la iglesia o ofrendamos, hermano, como propuso en su corazón. Muchas veces la gente da ofrenda, ¿cierto? Pero piensa en que le va a faltar, piensa en que no le alcanza, piensa en, ay, ¿qué se va a hacer con la plata? ¿Y para quién es? Muchas veces, ¿cierto? Ah, claro, para el pastor, pues, ¿cierto? Para el pastor van las ofrendas, para los diezmos, y él se queda con toda la plata. La palabra no habla de la obediencia, hermano. Nosotros, si la escritura dice que debemos darlo con generosidad y lo que esté dentro de nuestro alcance es lo que debemos hacer. ¿Ya? No el que da más mejor ni el que da menos peor. Al contrario, Dios conoce el corazón. De eso habla en Corintios capítulo 8 y 9, para que lo lean. Después continúa y dice, les pareció bueno hacerle ya que son deudores a ellos, porque si los no judíos han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con sus bienes materiales. Aquí Pablo liga eso, liga lo espiritual con lo material, que muchas veces la gente dice que no, que eso son cosas aparte, ¿cierto? Pero va todo dentro del contexto de lo que Pablo está hablando aquí acerca de las limonas y acerca de las ofrendas, de la ayuda que ellos prestaban. Y como Pablo estaba en deuda según lo que él pensaba, ¿cierto? A lo mejor en deuda por todo lo que había hecho en su vida pasada, matar cristianos, mató a sus hermanos, los persiguió hasta que no quiso más. Entonces, de alguna forma, él también quería participar de aquellas ofrendas y ser el mismo quien las llevara a sus hermanos que estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Entonces, Pablo deja en claro el hecho de que esta era una ofrenda voluntaria, ¿ya? En Corintios 9, como recién lo mencionamos, en el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ni con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con un corazón alegre, con un corazón bondadoso. Entonces esta fue la ofrenda que Pablo recogió, una ofrenda de amor, ofrendas, cierto, que iban directamente, recuerden, hermano, que en ese tiempo la gente no era de muchos recursos, ya no eran iglesias que tenían muchos recursos como hoy en día hay iglesias que tienen mucha plata, mucho dinero. En ese entonces no, los hermanos daban aún de lo que no tenían. Ellos entregaban, ¿cierto?, para ayudar a sus hermanos. Y Pablo hace valer acá también el hecho de que tenía una obligación y deuda moral que pagar. Los no judíos habían recibido el Evangelio de parte de los judíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22, hablando del Señor Jesús con la mujer samaritana, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, le dice nuestro Señor Jesús a esta mujer, porque la salvación viene de los judíos. Ahí queda claro, ¿cierto? Clarísimo. La salvación viene de parte de los judíos y gracias a su rebelión, a su desobediencia, a su cabeza dura, entramos nosotros en el plan de Dios. Recuerden que vimos también que no hay promesas para los gentiles en la Escritura. Del Antiguo Testamento no hay promesa para los gentiles. Pero sí cierto para el pueblo judío, y de ahí viene la salvación que se nos entregó a nosotros.
Se extendió, es cierto, el Evangelio a los gentiles. Entonces el Evangelio comenzó en Jerusalén. Macedonia y Acaya tenían una deuda espiritual con Jerusalén. Y en aquel momento los creyentes de Jerusalén estaban teniendo problemas económicos, evidentemente, ¿cierto?, por causa de la persecución. Vemos una situación de misiones, pero a la inversa. La iglesia hija ayudando a la iglesia madre. Salió todo de la iglesia de Jerusalén hacia todo el mundo y, ¿cierto?, y como estaban siendo perseguidos los hermanos, estaban en necesidad, las iglesias que ya se habían puesto, ¿cierto?, plantado Pablo y los demás apóstoles ya enviaban, eh, como dicen hoy, ¿cierto?, diezmo de diezmo. No, ellos enviaron una ofrenda a la iglesia. Todos esos términos, después el hombre, ¿cierto?, empezó a poner ahí diezmo de la iglesia y cosas por el estilo, que es únicamente para enfatizar en el dinero, en que una iglesia central debe recibir dinero de todas las otras iglesias. Y al final la cosa se vuelve un negocio. Porque cada iglesia debiera ser independiente, independientemente tuviera una central grande, un catedral, lo que sea. Si hay más iglesias alrededor o más ramas de aquella iglesia, debieran ser todas independientes. No debieran por qué tener que dar dinero a la iglesia más grande. Porque cada iglesia se sustenta con lo que da la congregación. Entonces no hay necesidad. Y ahí vemos, ¿cierto?, el enfoque del ser humano solamente en el dinero. Inventaron esa cosa. Verso 28. Así que, dice Pablo, cuando haya concluido esto y les haya entregado estas ofrendas, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahora observemos acá el celo personal de Pablo por llevar esta ofrenda a Jerusalén. Viaje cierto que lo puso en manos de sus enemigos, los cuales lo hicieron, apenas llegó a Jerusalén, lo hicieron arrastrar. Así se lo llevaba Pablo, de cárcel en cárcel, de azote en azote. Entonces eso no quiere decir, como recién lo mencionamos, hermanos, no quiere decir que el apóstol se hallaba fuera de la voluntad de Dios. O sea, llegó Pablo, lo arrestaron, Pablo, como Job, ¿cierto? Algo hiciste, Job, por algo estás enfermo. Pablo, algo hiciste, por algo te encarcelaron al tiro. ¿Te fijan? Algunos podríamos pensar eso, que es lo básico de la mente, que las cosas pasan porque algo hiciste. Pero para el cristiano hay otro punto, que si algo pasa es porque Dios quiere algo también con nosotros. Son dos cosas diferentes y obviamente, y nuevamente les digo que eso tenemos que tener el discernimiento para aprender a usarlo, hermano, e identificar lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces Pablo no se hallaba fuera de la voluntad de Dios en ese tiempo. Pablo estaba absolutamente dentro de lo que Dios tenía como plan para él cuando él subió a Jerusalén, como lo vimos en el libro de los Hechos, y también por sus cartas que reflejan siempre una tranquilidad en medio de la angustia. Recuerden, Pablo en la cárcel, todo mojado ahí, a lo mejor resfriado, con hambre, y invitaba a sus hermanos, ¿cierto?, a seguir, a continuar. Esfuérzate, hermano, sigan adelante. Entonces vemos un hombre, hermano, fuera de serie, Pablo, así como lo fueron los demás apóstoles, hombres fuera de serie, que ya no quedan, o quedan pero muy poco. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. En eso estaba puesto el corazón de Pablo, en el Evangelio de Cristo. Entonces esto constituyó el visto bueno de Pablo para su próspero viaje a Roma. Y fue allí donde, según la voluntad de Dios, ¿cierto?, en el cumplimiento de su oficio apostólico. Ahí la voluntad de Dios estaba siempre delante de Pablo, siempre estaba la voluntad. Y ahí el diablo no existía, hermano. Lo único que tenía, cierto, que era su enfermedad, que hablaba del enviado de Satanás, porque obviamente Dios le dio permiso, así como le dio permiso para zarandear a Pedro, como a trigo le dijo te van a zarandear, que fue lo que sufrió Pedro todo después que Cristo fue crucificado. Ya a Pablo también le tenía ese enviado de Satanás para que le recordara que le bastase la gracia solamente de Dios. 3 veces dijo él, clamé a Dios y él me dijo, no, bástese mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Grandes palabras, hermano, con mucho sentido esas palabras. Entonces Dios le dio un discernimiento divino en cuanto a ese viaje.
Y nuevamente Pablo no se hallaba fuera de la voluntad de Dios en cuanto a su viaje. Ni el viaje a Jerusalén, ni tampoco estaba fuera de la voluntad de Dios de ir a Roma. Aparentemente para algunos no fue un próspero viaje, todo lo que le pasó. Pero Dios usó los medios, ¿cierto? O sea, Dios lo usó a él en medio de aquellas circunstancias. Y es muy fácil para los hijos de Dios pensar cuando le llegan las dificultades que se hallan fuera de la voluntad de Dios. Otra vez, ¿se fijan? Otra vez, hermano. Podemos estar en enfermedad, hermano, en necesidad económica, en muchas cosas en nuestra vida, pero usted tiene que, antes de, ¿cierto? Usted tiene que analizar qué está pasando en mi vida. Soy un a ver, tengo necesidad económica, soy un buen administrador de mi dinero, lo administro bien, ¿cierto? Y como personas adultas sabemos lo que es administrar bien el dinero. Entonces sí, soy un buen administrador, pago mis deudas, mis cuentas, tengo mis ahorros aquí y acá, pero estoy pasando por una necesidad. Y ahí usted, ¿cierto? Se da cuenta, ya es la voluntad de Dios. Dios quiere hacerme, Dios algo quiere conmigo. Entonces cuando soy débil, mi poder, dice le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando estamos débiles, hermanos, cuando más debemos buscar de Dios. Y es cuando más buscamos de Dios, no debemos buscar. Cuando estamos ahí, ¿cierto? En la enfermedad, en la angustia, lo que sea, es cuando más buscamos también de Dios. Pero ¿por qué tiene que ser solamente ahí, hermano? ¿Por qué no puede ser cuando estamos bien? Cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando todo marcha bien. ¿Por qué no orar al Señor, cierto? Y en vez de hacer la oración rutinaria, o cierto, a veces nos enmarcamos en un método de oración, agradezcale a Dios, hermano. Dele gracias, arrodíllese, Señor, te doy gracias por la iglesia, por los hermanos, por el amado pastor que tenemos, por la comida, por tener un techo, por tener un auto, por tener pan, por tener cosas en mi mesa, Señor. Me has bendecido, has sido bueno conmigo. Una oración de agradecimiento, hermano. Por todo, hermano. Hasta por una taza de té, un café, porque todo viene de la mano de Dios. Usted trabaja, sí, usted trabaja porque hay que trabajar. Dios nos da vida, nos da salud, nos da entendimiento, sabiduría, trabajamos, hacemos dinero y agradecemos a Dios por todo, por todo. Y en la enfermedad también. En la necesidad mucho más. Porque eso nos va a traer fortaleza a nuestra vida, hermano. Y nos va a hacer darnos cuenta de que la vida no depende de lo material, que la vida no depende de lo que ven sus ojitos. No depende de nada de eso, hermano. Depende únicamente la felicidad que nosotros necesitamos, en la felicidad espiritual. Sabiendo que el día de mañana vamos a morir, y como dice el proverbio, el muerto nada sabe. Aunque estaremos en la presencia del Señor. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros, hermano, mirar en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo? Dios, Dios provee, hermano. Dios provee cuando uno tiene necesidad, Dios provee. Él es el encargado de manejar todas las cosas de nuestra vida. Pero si tú no tienes confianza en Dios o no tienes fe, hermano, de que eso es así, nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida. No estoy diciendo que se va a perder, no estoy diciendo que va a perder la salvación, porque a veces somos nosotros los que frenamos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque le queremos ayudar, ¿cierto? Queremos ayudarle porque vamos a hacer todo el Señor. Voy a hacer algo yo. No, no le estoy diciendo que seamos flojos, ¿ya? Sino que usted me entiende a lo que me refiero. Entonces, simplemente porque tenga problemas, se sienta agobiado y dudoso, no quiere decir que usted está fuera del cumplimiento de la voluntad de Dios. Job, Job se enojó mucho, hermano. Él estaba muy enojado con Dios. Recuerden que al principio del libro le quita a la familia, le quita sus ganados, le dejó la pura esposa. Así quería probarlo el Señor, le dejó la esposa. Después, cierto, muestra a un Job eh, que estaba muy enojado, hermano. Él estaba enojado hasta la muerte. Y le decía a Dios que por qué lo había, que cuál era el propósito, qué es lo que estaba pasando.
mi alma está en angustia. Es como cuando uno está enojado y tiene rabia, así está abajo. Pero sabemos que después pasó todo lo que pasó él y al final del camino pudo ver la voluntad de Dios, que es lo que él quería. Entonces nosotros, hermano, todos estos libros se nos dieron a nosotros para nuestro ejemplo, enseñanza. ¿Ya? Siempre les menciono, no porque David fue adúltero, ¿y cómo David? No, para que usted no sea adúltero, para que usted si le falta algo en su matrimonio, lo converse con su esposa y vea en qué están fallando. Porque la mayoría de los hombres, cuando la esposa o el esposo no les dan algo en el matrimonio, ¿a dónde lo buscan? Afuera. ¿Por qué no? Es que mi esposa... No, porque no hablan, porque no se comunican, porque no hay comunión. Es básicamente eso, hermano. Porque otra mujer le va a dar lo mismo que le puede dar su mujer, sí. Y mejor, porque es la voluntad de Dios, porque usted ya se casó con ella. Y se casó para siempre. ¿Escuchó, hermano? Para siempre. Entonces, nosotros siempre debemos buscar eso, hermano, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que se cumpla su voluntad. Yo el otro día, ¿recuerdan que estuve re enfermo? Yo no le decía, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo si yo voy a la iglesia, yo predico, me porto bien, Señor? ¿Por qué? Unos dolores que jamás en la vida los había sentido, hermano, pero que yo le daba gracias a Dios porque algo tenía Dios conmigo en ese momento. Algo tenía cierto Dios conmigo y ahí está el discernimiento que uno tiene para ver en qué es lo que Dios quería con esa enfermedad en mi vida. Así como le puede pasar a usted también, hermano. Y no debe afligirse. No debe afligirse porque Dios siempre va a estar ahí con usted. Entonces, hermano, la realidad es que estos problemas pueden constituir una señal de que usted está actuando según la voluntad del Señor, cuando hay muchos problemas. Por otra parte, si usted vive en perfecta calma y sin que se le presente ningún problema ni contrariedad, es muy probable que usted no esté viviendo según la voluntad de Dios. Dios siempre nos va a mandar pruebas, hermano, para ver en qué estado está nuestra espiritualidad. Otra vez. Entonces no se aflija, no se agobie. Y si morimos en ese intento, gloria a Dios. ¿Dónde vamos a estar? En la presencia de nuestro Señor. Que es lo que muchos ciertos hermanos ya están con Él. Después continúa, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Se imaginan, hermanos, Pablo pidiendo oración por él? Hermanos, intercedan por mí ante Dios. Pero eres Pablo, el grande, el poderoso, el maestro, el sensei, el gurú, Pablo de Tarso, tú. Entonces Pablo acá habla acerca de algunas reacciones íntimas que él tenía. En la primera parte de esta epístola a los romanos, Pablo nos dio la enseñanza de la doctrina. Ahora Pablo nos está poniendo en práctica esa doctrina. Muchos expositores de la Biblia consideran que este versículo 30, que leímos recién, constituye uno de los llamamientos a la oración más solemne y serio del apóstol Pablo en la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo reconoció que enfrentaba peligro y que había llegado a una crisis en su ministerio. Sus enemigos estaban por todas partes. Estaba rodeado Pablo. Pienso que tuvo que haber estado, cierto, en su tranquilidad y todo. Recuerden que somos seres humanos. Podemos tener calma, tranquilidad, confiar en el Señor, pero la carne tiene sentimientos. Lloramos, nos entristecemos, pero no quiere decir, cierto, que estamos derrotados, sino que son las reacciones del ser humano. Entonces Pablo tenía amplios motivos para temer, eh, como los eventos que le siguieron, así lo demostraron. Pablo pidió oración por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo dijo. Y él era consciente de que todo lo que sucediera estaba bajo el control del Señor. Pero aquí nos muestra, cierto, que le pidió a los creyentes en Roma y en Jerusalén que le ayudaran con sus oraciones. Él estaba consciente de todo lo que iba a pasarle, pero aún así pidió oración. Y podemos ver que el Señor Jesús es el intercesor por medio del cual todos los creyentes tienen que acudir a Dios. Pablo nos está dejando la enseñanza, hermano, que a pesar de todo,
debemos orar los unos por los otros. Yo no soy más espiritual que usted. Yo no tengo regalías, ¿cierto?, por ser un pastor. Soy igual que ustedes, hermanos, ante los ojos de mi Señor. Tengo las mismas debilidades de ustedes, tengo las mismas luchas, las mismas batallas todos los días en el interior como la tiene cada uno de ustedes, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer siempre? Orar el uno por el otro. Dice acá, por el amor del Espíritu. Y el amor es el fruto, ¿cierto?, del Espíritu que une a los creyentes y que el mismo apóstol lo menciona en Gálatas. Él lo dice en Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, usted puede hacer lo que quiera, no hay ley. Usted puede entregar su amor a cualquiera. Amor del bueno, ¿ya? Gozo con todo el mundo, no hay regla. Paz, paciencia, ser bueno, ser bondadoso, la fe, cierto, que está en nosotros, ser mansos, tener templanza en nuestra vida. De eso, hermanos, no hay ley para esas cosas. Usted puede hacerlo en abundancia. Entonces, en base a esto, hermanos, nosotros, los creyentes deben orar siempre los unos por los otros. Y esta frase, hermano, que dice que me ayudéis. Esta palabra griega tiene el sentido de luchar en compañía. Que me ayudéis. Cuando se pide oración, ¿cierto? Se une en oración. Lo que está diciendo acá es luchar en compañía. O sea, Pablo les dice, luchemos juntos, hermanos, para que a mí me vaya bien. O para que la voluntad de Dios, ¿cierto?, sea próspera en mi viaje. La voluntad de Dios es mejor, ¿cierto?, antes que le vaya bien. Entonces Pablo acá le está pidiendo a sus hermanos que se unieran con él en la lucha. Únanse conmigo, les dice, hermano. Y cuando Pablo oraba, él esperaba resultados. Lo mismo que nosotros, ¿cierto? Cuando oramos queremos ver resultados, ¿cierto? No los vemos de inmediato, pero los vamos a ver si es la voluntad de Dios. Y después dice por mí. Indica que Pablo estaba pidiendo oración por su protección personal para que pudiera llegar con la plenitud, como lo menciona, y abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces esta es la clase de oración que se necesita hoy, hermano. Intercesión. Por cada uno de los hermanos. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Oramos por la iglesia, ¿cierto? En todo el mundo. Oramos por los hermanos que están siendo perseguidos, están siendo muertos, están siendo matados en todo lugar del mundo, hermano. Y ahí debe estar nuestra oración. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. A lo mejor podemos decir, pero ¿por qué es injusto que maten cristianos en otras partes del mundo o simpatizantes de Cristo? Pero el mismo Cristo dijo que íbamos a ser mártires, íbamos a ser testigos de Él. ¿Recuerdan? Y cuando habla de testigos, habla de mártires, de muertes. Testigos por Él, por nuestro Señor Jesús. Acá no ha llegado, hermano, pero vemos en Europa el régimen que está llegando a todos esos lugares, la invasión de ese país, ¿cierto? Que es increíble, hermano. Es increíble. Y las autoridades no hacen nada. Y la meta de ellos, ¿cierto?, es tomar Europa. Tomar Europa por completo. Y hasta el momento lo van logrando, porque los gobiernos son puros gobiernos de izquierda, ¿cierto? Que no son... Sabemos que los gobiernos de izquierda no son cristianos, no son creyentes en Dios, son ateos. Un comunista no cree en Dios. Entonces todos esos partidos están gobernando en gran parte de Europa y es lo que está dejando que esto se lleve a cabo, hermano, que es la toma de estos países. Entonces nosotros también debemos orar por cada uno de ellos, por nuestros hermanos. Pablo acá no sacó ninguna lista de oración para orar apresurada y mecánicamente por cada persona incluida en su lista, no lo hizo, sino que oraba por sus hermanos. Aunque no hay nada de malo, ¿cierto?, en tener un listado de oración o peticiones, pero que siempre, hermano, yo les digo, la oración no tiene que ser mecánica, sino que debe ser una oración inspirada por el Espíritu. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso, ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu, con gemidos indecibles. Entonces nosotros debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a orar en el Espíritu, no en la carne. Porque la carne va a orar, usted se va a pillar de repente que está hablando puras tonterías, se está quedando dormido, y esa no es oración, hermano. Eso no sirve, eso no vale. Eso no vale, porque la oración debe ser, el otro día lo conversábamos con mi hija y mi esposa, ayer, si no me equivoco, antes de ayer.
Y, y hablábamos acerca de la oración, pues cómo debía ser la oración. Mi hermana Silvia también me hizo una pregunta acerca de eso. Y la oración puede ser en todo momento, ¿cierto? Como les digo siempre, en el auto, en la micro, en el centro, donde quiera que vaya usted, ya, va orando. Pero tiene que haber una oración que le digo yo, puede ser una oración de calidad, ¿cierto? Que es cuando el mismo Señor dice, entra en tu aposento, a solas con tu Padre, ora a tu Padre. ¿Por qué? Porque es un punto donde usted va a estar tranquilo, donde nadie lo va a molestar, donde usted va a tener, va a poder tener una comunión verdadera con Dios. Porque si bien podemos llevar a Dios nuestra mente siempre a cada instante, pero no es lo mismo que tener una oración continua con Dios. Porque se interrumpe, ¿cierto? Si uno va en el auto, se interrumpe la oración. Si uno va caminando, se interrumpe la oración. Se puede hacer, sí, pero lo ideal es tener una comunión a solas con el Señor. Porque el Padre dice que escucha en lo secreto. Y el Padre que escucha en lo secreto te va a bendecir, ¿cierto? Fuera de ese secreto, que son las bendiciones que esperamos cuando oramos al Señor, las respuestas de Él. Entonces a veces pasamos muy precipitadamente por el tema de la oración. Y la oración para el apóstol Pablo constituía una verdadera e inmensa lucha. En verdad Pablo se asió de Dios, se aferró a Él. Y hoy en día necesitamos mucho a creyentes que sepan orar los unos por los otros. Es muy necesario, hermano. No piense que, pero es que ya oré hoy, ayer oré por los hermanos, ayer oré por la iglesia, para hoy día, ¿para qué? Mucha oración, les van a llegar muchas bendiciones. Todos los días, hermano, a cada instante. Recuerden que, como dice mi esposa, toda cabecita es un mundo. Yo tengo mi mundo y ahí hay muchos mundos. Entonces yo tengo que orar por esos mundos, por fortaleza, para que los ayude, por las luchas que tenemos a diario, hermano. Esa es la idea de la oración, interceder por nuestro hermano. Verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Para eso estaba orando Pablo, pidiendo ayuda. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Entonces esta fue la petición concreta de oración que Pablo hizo y fue doble, ¿cierto? Que quería llegar con bien y que su ofrenda fuera recibida por los hermanos. En primer lugar, su vida estaba amenazada por los no creyentes en Judea, especialmente por los líderes religiosos, ya no lo querían a Pablo. En segundo lugar, la iglesia en Jerusalén podía estar indecisa en cuanto a aceptar ofrendas de quien no era judío, de quienes no eran judíos, ¿cierto? Porque recuerden que venían de los gentiles las ofrendas, de la iglesia que había plantado Pablo, y él quería que dicha ofrenda fuera aceptada. Como no era de parte de los judíos, tenía miedo Pablo que fuera rechazada. Y ambas peticiones fueron contestadas. Pablo fue arrestado, pero fue puesto inmediatamente en manos de los romanos, lo cual le permitió presentarse ante reyes y finalmente ante el César en Roma y cumplir así la voluntad de Dios para su vida. Verso 32, para que si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. ¿Para qué dice? Si es la voluntad de Dios. Y esa es parte importante también de nuestra oración, hermano. Cuando nosotros pedimos al Padre, siempre si es tu voluntad. Yo siempre me acuerdo de una canción que escuchaba cuando era niño, hace mucho tiempo, que dice, escucha Señor mi oración, considera mi pensamiento, dice, y bendice mi Dios. O sea, una oración, cierto, que yo le estoy pidiendo a Dios que me escuche. Y Él me escucha por medio de mi fe. Yo sé que Él está ahí. Él me escucha. Considera mi pensamiento, o sea, lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, pero que se haga tu voluntad. Que se haga la voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, como dice la Escritura, es agradable y es perfecta. Y en base a eso debemos orar, hermano, no en base a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, porque como lo dije recién, que hemos de pedir, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, ¿qué mejor que pedirle a Dios que ore y nos ayude en la oración? Entonces, esta es la conclusión de la petición de oración de Pablo. Y esa oración fue contestada, su vida fue salvada, la iglesia en Jerusalén aceptó la ofrenda. Pablo llegó con alegría a Roma, aunque pasó 2 años de sufrimiento en la cárcel en Cesarea.
Sufrió un naufragio durante su viaje. Por último, llegó a Roma atado con cadenas. Esto está en el capítulo 28 del libro de los Hechos. También es cierto que cuando Pablo por fin llegó a Roma, aunque encadenado, experimentó el gozo del Espíritu Santo. Y esta es la clase de alegría que los creyentes necesitamos tener hoy, hermano. Gozarnos, estar gozosos. No me refiero a andar riéndonos todo el día, ¿cierto? Pero tener un espíritu de gozo. La pregunta que surge ahora es, ¿encontró Pablo reposo, alivio y consuelo en Roma? Y esta respuesta es discutible, pero creemos que Pablo en verdad encontró reposo y mucho más en Roma al proseguir su viaje hasta España y finalmente al entrar en la presencia de Cristo. Ya estoy próximo a ser sacrificado, como lo leímos, ¿cierto? El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se fijan que Él extiende esta bendición. Él extiende esta reunión que va a tener con nuestro Señor Jesús, la extiende hacia todos los que también aman su venida. Porque eso es lo que estamos esperando, ¿cierto? Esperamos la venida de nuestro Señor cada día, cada instante. En el momento que sea, ¿cierto? De manera colectiva o de manera individual. Y para terminar dice que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces concluyó Pablo acá con una bendición. El Dios de paz. Muestra que Pablo conocía la paz aún encontrándose encadenado en una cárcel. Pudo haber dicho, ¿cierto? Y el Dios que me hizo pasar mucho sufrimiento esté con vosotros. Amén. El Dios de paz. ¿Por qué? De vuelta, Pablo, aunque estaba en muchas dificultades, él estaba en paz. ¿Podemos tener ese tipo de fe nosotros, hermanos? Aunque estemos ahogándonos, tener confianza y tener paz en el Señor de que todo es obra de Él. Aunque Él estuvo encadenado en una cárcel, habla del Dios de paz. En medio de la tempestad, del naufragio, cuando lo mordió la serpiente, Pablo mostró paz. Y nuestra oración es que nosotros, ¿cierto? En este caso, ustedes también puedan conocer esa clase de paz en su vida diaria, hermano. ¿Cómo la va a conocer? Y ya sé, pastor, teniendo comunión y orando. Sí, así es, hermano. Eso es lo que debemos hacer, tener comunión con Dios y oración. Y va a ver cómo su vida espiritual se va a disparar. Va a estar más tranquilo, va a estar más gozoso, ya no va a estar preocupado del mañana. ¿Por qué? Porque el mañana le pertenece únicamente a Dios. A nosotros nos pertenece vivir hoy, lo que estamos viendo ahora, el presente, ahora. El mañana nadie lo conoce. Sí, lo conozco yo, pastor, tengo que levantarme temprano mañana, ir a trabajar, venir al colegio. Pero ¿qué sabemos? Despertaremos mañana, abriremos nuestros ojos, tendrá Dios misericordia de nosotros. Hoy día hablaba con la de Sabé de Quilpué y me contó que su cuñado estaba haciendo su vida normal, tranquilo, había llevado a sus niños a vivir con él, a casa, todo bien, había comprado una casa, le dio un ataque fulminante al corazón. Se murió. ¿Dónde está el mañana? ¿Dónde está lo que nosotros tenemos pensado hacer el día de mañana? Entonces, por eso, hermanos, nosotros debemos estar a cuenta. Hay un dicho, cierto, coloquial, creo, en el mundo que dice que para Dios nos pille confesado. No sé dónde es, pero siempre lo he escuchado. Y no es que nos pille confesado, sino que nosotros como cristianos debemos estar todos los días, cierto, a cuentas con Dios. Todos los días, a diario. A cuentas con Él, hermano. Para que cuando venga ese día podamos nosotros ir directamente a la presencia de nuestro Señor. ¿Oramos? Eterno Dios, te damos muchas gracias, Dios eterno, Rey del universo, Padre glorioso que eres tú. Somos tus hijos, Señor, y hemos venido el día de hoy hasta tu presencia, en primer lugar para escuchar tu palabra, para ver qué nos tienes para el día de hoy, o mejor dicho, para haber escuchado tu mensaje, Señor, por medio de Pablo, el cual nos invita a tener esa fe preciosa, el cual nos invita, Señor, a ser buenas personas, tener amor, gozo en nuestro corazón, ser dadivosos,
el cual nos enseña, Padre, a seguir la vida de oración, que es lo único que nos va a llevar a nuestra vida plena, la oración y la comunión contigo, mi Señor. Le damos muchas gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, nos has salvado, nos has protegido, Padre, has estado a nuestro lado. Hemos visto tu gloria en nuestra vida cada día, porque hemos visto la gloria cada día en el alimento que pones en nuestra mesa y en todas las bendiciones que has tenido con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por tenernos bendecidos, porque nada nos ha faltado, Señor, y has tenido bondad con nosotros, con cada uno de nosotros, con tus hijos. Ayúdanos, Padre, a ser buenos administradores de nuestro tiempo, de la oración, de la lectura de la palabra, buenos administradores también en lo secular, Padre, con nuestros bienes, con nuestro dinero, para ser hombres y mujeres ordenados, Señor, por medio de tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, los cuales pueden llegar un día más a este lugar, los cuales buscan, Padre, tu palabra, la alabanza, Señor, la adoración. Y te ruego que los fortalezcas. Ayúdalos cada día, mi Señor. Fortalece sus vidas, sus corazones. Ayúdalos, Padre, en sus debilidades, que todos las tenemos, Padre, en nuestra vida. Todos tenemos nuestras debilidades, a lo cual yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Así como decía el salmista, mi pecado está siempre delante de mí. Y llegar a ti con humildad y pedirte perdón y pedirte ayuda, pedirte pronto socorro para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Bendice este lugar, bendice a mis hermanos que no han podido estar, bendícelo también, Dios del cielo. Bendición para cada uno de nosotros, Padre, los cuales queremos seguirte y queremos seguir adorando y bendiciendo tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.